Hola, ¿cómo están? Buen domingo para todos. Una lección más, una clase más del curso Cristo en Cuadros. Ahora estamos revisando José, el hijo amado del Padre, domingo 20 de junio del 2021. Sigamos revisando esta lección muy interesante que estamos estudiando. Vamos a comenzar en oración como lo hacemos siempre. Amado Padre, voy a usted en oración en este momento, pidiéndole para que usted permita que pueda grabar esta lección, esta clase para los hermanos, para los amigos que me están viendo. Gracias por la oportunidad que me da. Le pido por todos los hermanos, por los amigos que están viendo también, sea usted con todos nosotros para que podamos aprovechar su palabra y sea siempre para beneficio, para edificación nuestra. Dejo todo en sus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a continuar con lo que dejamos pendiente del domingo anterior. Estamos viendo Génesis 37, en mi caso desde el versículo 18. Quedamos en la clase anterior en el versículo 24, que dice así, Génesis 37, 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Entonces lo que está sucediendo acá es que los hermanos de José, estamos viendo el complot y la traición de los hermanos de José. A José le lanzan a una cisterna sin agua. Y partimos hablando muy poco, pero sí mencionamos que la cisterna sin agua es un cuadro del Seol, que está en el Seol en hebreo, y el Hades en el griego. Y en esta clase vamos a desarrollar más ese tema. Zacarías habló de este lugar en el contexto de la venida del Mesías. O sea, Zacarías es un profeta, entonces está escrito en la profecía. Y habla de la cisterna sin agua, y vamos ahora a desarrollar ese tema también que lo dejé sin desarrollar en la clase anterior. Entonces, en esta profecía de Zacarías, que la leímos y la vamos a volver a leer, se ven las dos venidas del Señor, más su reinado, el que le llamamos el milenio. También vemos la resurrección de entre los muertos del Señor Jesucristo, y cuando lleva a los santos al seno de Abraham, al paraíso, podemos decirle. Y porque ellos que estaban ahí estaban en la cisterna sin agua. Y eso es lo que vamos a desarrollar en esta clase. Vamos primero a leer lo que está en Zacarías. En Zacarías, vamos al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 9. 9, 8, 9, versículo 9 al 11. 9 del 9 al 11. 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Hasta ahí. Bueno, sin duda esta profecía podemos sacar muchas cosas. Podemos hacer comparación en el mismo versículo 9. Hay cosas que vemos que están en el mismo Apocalipsis, que podemos hacer comparativos y profundizar aún más y escudriñar más, porque son tres versículos extremadamente importantes
y muy interesantes, que sin duda podemos sacar mucho. Sin embargo, vamos a tratar en este video de explicar lo más sencillo posible lo que está acá escrito y explicado más bien. Más allá de encontrar todas las similitudes que podamos encontrar en la Biblia, que sí las hay, pero sí el foco de esta lección es el Cristo en cuadro, que al final allá quiero llegar y no extenderme tanto para llegar a ese punto. Entonces, el versículo 9, si vemos el versículo 9, dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vemos en el versículo 9 que lo que está hablando esta profecía es lo que nosotros hemos aprendido muy bien, que es la primera venida de Cristo. Cuando dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, aquí tu rey es Cristo, vendrá a ti, vendrá a Jerusalén, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y vimos al Señor Jesucristo en su primera venida, que vino justo, salvador, humilde, y entró a Jerusalén cabalgando sobre un asno. Si vamos, no nos salga de Zacarías, dejémoslo marcado ahí para volver. Vamos a Mateo 21. Mateo 21. Mateo 21, capítulo 21, versículo 4. Dice: Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Ven? Cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Ven? En el versículo 1, 2 y 3 vemos que es la entrada, comienza la entrada triunfal en Jerusalén. Bueno, después vemos que los discípulos hacen lo que Jesús les pidió, ir a buscar un burro, un asno, y le pusieron los mantos y después Jesús hace su entrada. ¿Pero por qué hizo eso Jesús? No lo hizo por capricho ni porque le gustaban mucho los asnos, sino tampoco, sino fue porque se estaba cumpliendo una profecía. Él estaba cumpliendo la profecía escrita. O sea, como dice el versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, y ahí lo que yo acabo de leer en Zacarías 9:9, y está escrito en Mateo. Entonces, no por nada pasó eso. El versículo 10 de Zacarías 9, cuando dice: Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Punto y coma. Interesante, porque tenemos un 10a, una primera parte del versículo 10, donde nos está hablando de la segunda venida del Señor. Que esa segunda venida donde Él va a venir a hacer guerra contra sus enemigos, y que es lo que perfectamente describe el libro de Apocalipsis, en los eventos y acontecimientos por venir, que podemos estudiar larguísimamente. Pero de eso está hablando, de ese acontecimiento. Y después dice, después de punto y coma: y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y además habla de lo que nosotros también conocemos como el luego de que viene Cristo a hacer guerra contra sus enemigos, Él viene a reinar nuevamente. Él viene a reinar, a señorear la tierra. Viene a reinar 1000 años, como también sale en el Apocalipsis. Entonces aquí vemos dos eventos por venir en la profecía. Zacarías está hablando de la segunda venida de Cristo y de el milenio.
sea, de Cristo, luego que viene por su segunda vez, batalla, tiene la guerra contra sus enemigos y señorea la tierra. Él ahora, no como en la primera. No pasa lo que le pasó en la primera, que tenía otro propósito. Versículo 11 de Zacarías, el que nos importa, el de las que habla, tiene relación con José ya, y donde aparece este término de la cisterna sin agua. Dice 11, y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Bueno, ya estamos viendo que en estos pasajes Zacarías se está refiriendo al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, habló de la primera venida de Cristo, de la segunda venida, del milenio. O sea, es Cristo el quien está describiendo Zacarías. Y en el versículo 11 dice, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. O sea, esta persona saca de la cisterna a presos que están en la cisterna. No sé, en primer lugar, cuando en el versículo 11 dice, en el versículo 11 está hablando de la cisterna sin agua. Cuando dice, y tú también, por la sangre de tu pacto serás salva. Y tú, ¿quién es ese tú? El tú es la hija de Sión, era el versículo 9. Y la hija de Sión son los israelitas, los judíos, para decirlo en simple, son ellos. Bueno, también tiene esa lógica, porque dice, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. O sea, estamos hablando de ellos. No sé, ese es el tú. Porque dice, alégrate mucho, hija de Sión. Entonces, cuando dice en el versículo 11, y tú también, por la sangre, ese y tú también, y tú también, hija de Sión, alégrate, podría decir eso, pero ese es el tú, a quien está dirigido. Y dice, tú también por la sangre de tu pacto serás salva. O sea, ¿la sangre de quién? ¿La sangre del pacto de quién? La sangre de Jesucristo, la que derramó en su primera venida. Entonces, todo esto tiene que ver con Dios salvando al pueblo judío con este pacto también. Este pacto que de la sangre de Cristo que derramó por todos los pecados. Y también tiene que ver con que Dios los está sacando de una cisterna, de un pozo en que no había agua. ¿A quiénes? A las personas que estaban viviendo en ese lugar. Porque dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. O sea, ¿por la sangre de quién? Por la sangre de Cristo. Dice, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. O sea, por la sangre del pacto, Cristo saca a presos que están en la cisterna, personas que están presas en una cisterna sin agua. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Este punto también tiene que ver con la resurrección de Jesús. Cuando lleva a todos los santos que estaban en un lugar al tercer cielo, los lleva con él para estar en la presencia ya de Dios. O sea, todos los muertos antes de este pacto, o sea, lo podemos decir los muertos del Antiguo Testamento, antes de que Jesús muriera, porque recuerden que después que muere Cristo hay otro pacto, nosotros somos salvos por fe en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Antes murió gente también, entonces esa gente, esos santos, eh, estaban esperando en un lugar, que es el que vamos a desarrollar ahora, que, que fue donde Cristo fue cuando murió y los fue a sacar de la cisterna que no había agua. Sacó a esos presos que estaban ahí. Por eso en la anterior hablaba de que esto tiene que ver con el Seol, con el Hades, con esos lugares. Por eso la cisterna sin agua es ese lugar. Porque cuando dice, y yo he sacado tus presos de la cisterna que no hay agua, porque Cristo también cumplió esa profecía, y también la cumplió. Él cumplió esta profecía cuando muere y resucita, porque en ese transiente, en esos 3 días, Él hace este trabajo de ir a sacar los presos de la cisterna sin agua. Entonces, ¿y dónde fue? Fue al Hades o al Seol.
¿Cómo se llama también? El Seol se llama, como vimos en griego, y el Hades en griego. Y ahora lo vamos a revisar, porque implica que les hable un poquito de qué se trata ese tema. ¿De qué se trata el Seol? El Seol, como ya le he dicho varias veces, está escrito en hebreo y el Hades en griego. Ustedes saben que la Biblia está fue escrita en varios idiomas. En definitiva, esto significa, en resumen, el lugar de los muertos. Seol y Hades significan el lugar de los muertos. Para que vea, para que no sea por mi versión solamente, por qué digo que en un idioma y en otro idioma, veamos un pasaje en Hechos. Hechos, Hechos 2. Hechos 2. Hechos 2:27. Hechos 2:27 dice: Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y el 2:31 dice: Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. En este pasaje está Pedro hablando. Y lo que Pedro cita en el 2:27 es un salmo. Es el Salmo 16:10. Pero si tomamos atención, acá dice en Hechos, Nuevo Testamento. Fue escrito en griego. Lo encontraron en un texto en griego. Fue traducido desde ahí. Dice: Porque no dejarás mi alma en el Hades. Dice. Y eso que cita Pedro es un salmo. Pero nuevamente vuelve a decir Hades en el 31. Por eso lo leí de nuevo, del 31. Porque es Pedro el que está hablando. Si vamos al Salmo 16, que es el salmo que citó Pedro. Salmo 16:10. Dice: Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es lo mismo. Compárenlo. Es exactamente igual, pero solamente cambia Hades en Hechos, Seol en Salmos. En el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo. Y acá se escribió en griego. Entonces, en hebreo, Seol significa lugar de los muertos. Hades es una traducción, una transliteración, una traducción del hebreo, de Seol, en la traducción de Seol en el griego. ¿Mm? Eso es. Entonces significa lo mismo. Seol y Hades es lo mismo. Lugar de los muertos. Y vimos aquí un salmo, el mismo salmo, transcrito en el Nuevo Testamento en Hechos. Y en Hechos dice Hades y en Salmos dice Seol. Entonces es lo mismo. Este lugar que estamos hablando, el Seol, en definitiva, tiene dos partes. Si vamos a Lucas 16, Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplandidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos,
y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, Pastor hace muy poco predicó acerca de esto y fue muy revelador y fue muy edificante y, y muy interesante toda esta situación, de esta enseñanza del Señor cuando habla del rico y Lázaro, muy conocida también por muchos. Pero lo que vamos a separar para efecto de la lección es que vemos que el Seol tiene 2 lugares, tiene 2 partes. Una parte, la que leímos en la primeros versículos, que es el seno de Abraham, que sería como el paraíso, que es el lugar donde los santos muertos, se iban antes de que Jesucristo hiciera su obra. Entonces aquí se está relatando de que ese lugar se fue, como dice el 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Después del 23, y en el Hades, entonces ya vemos que estamos en el Seol. Recuerden que Hades es en el Nuevo Testamento. Y estaban ambos, pero uno en una parte y el otro en otra. Entonces, por eso tiene 2 partes. Una parte, el seno de Abraham, como el lugar donde de espera de los santos muertos antes de la resurrección de Jesucristo, porque antes de la obra de la cruz, los santos estaban aquí en este lugar de espera, que se llama el seno de Abraham. Hebreos 10:4. Hebreos capítulo 10, 10:4. Dice: Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecados. Lo que dice aquí a los hebreos, o sea, ellos estaban esperando acá, porque toda esta gente murió por haciendo los ritos o las costumbres o lo que estaba en la ley de, de la misma Biblia, del Antiguo Testamento. Entonces todo esto previo a la muerte de Jesucristo, los santos, quienes sacrificaban animales para expiación, obviamente, lo que dice acá el escritor de Hebreos, la sangre de los animales no podía quitar los pecados. Entonces, si bien ellos cumplían la ley, los santos de esa época esperaban y tenían que esperar, y el mundo tenía que esperar el sacrificio perfecto para poder ir a Dios. O sea, vemos que todos esos actos, si bien eran parte de la ley, pero ellos estaban esperando en el seno de Abraham. ¿Y esperaban qué? El sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Porque Él, cuando muere, lo que estamos viendo es que Él va a este lugar, el Seol, Hades, o en Zacarías, la cisterna sin agua. Jesús va ahí a cumplir la profecía y se los lleva a los que estaban en el seno de Abraham. Se los lleva a la presencia de Dios. La otra parte, como lo describe el relato que leímos hace poquito,
en Lucas. La otra parte es un lugar de tormento. Un lugar de tormento donde la otra persona que el, el, el rico que está ahí está pasando muy pero muy mal. Está atormentado, está mal, dice. Bueno, sucede todo lo que ahí está escrito. Un lugar en llamas, un lugar para los impíos que relata la misma Biblia. Ese lugar no es más ni menos que el infierno, el que conocemos nosotros como infierno, como el que muchos reniegan y no quieren hablar de él. Ese otro lugar es el infierno. Lo interesante acá, Mateo, si vamos a Mateo ahora, Mateo 12, Mateo 12, estoy 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, partimos con Zacarías, que la profecía dice que por el pacto de la sangre, o sea, cuando Cristo haga la obra, derrame su sangre para la salvación de todos. Bueno, en ese caso de Zacarías está hablando pueblo judío, pero Cristo murió por todos. Cuando suceda eso, en ese transiente, antes de su resurrección, Cristo iba a liberar los presos que estaban en la cisterna sin agua. Y la cisterna sin agua, ¿y a dónde? Y aquí estamos leyendo en Mateo, que cuando así como 3 días estuvo Jonás, en estos 3 días, Cristo va a ir al corazón de la tierra. ¿Y a dónde va a ir? Al seno de Abraham, a cumplir la profecía. Y va a ir al Seol, al Hades. ¿Y dónde se ubica? En el corazón de la tierra, dice ahí. Entonces, en el corazón de la tierra se ubica este Seol. En el centro, me imagino. Entonces, otro tema interesante, además, que cuando Cristo está en la cruz, sabemos que el que está al lado, en la cruz al lado, el malhechor, al maleante que tiene al lado, que merece todo el castigo, él merecía el castigo y no el Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario Jesús lo mira, bueno, él mira al Señor y él le pide algo a Cristo y Cristo le dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, hoy estarás conmigo en el seno de Abraham, porque Jesús iba a ir allá, iba a ir a rescatar los presos, los quienes estaban esperando ahí. Y ahí uno entiende por qué le dijo eso al de al lado. Porque iba a hacer la pega, iba a hacer cumplir la profecía. Entonces Cristo iba a ir para allá, iba a ir al paraíso, iba a ir al seno de Abraham, antes de resucitar. Cristo resucitó entonces y cumplió la profecía de Zacarías, que está en el versículo 11, y llevó a los santos que esperaban ahí, los llevó con él a la presencia de Dios. ¿Ven? Entonces, no es correcto decir que Cristo se fue al infierno, sino Cristo lo que hizo en la cruz del Calvario, vivió el infierno por nosotros, vivió la ira de Dios, pero una vez muerto, no se fue al infierno. Él se fue a cumplir la profecía, fue al seno de Abraham, fue al paraíso, y llevó a las personas que estaban ahí a la presencia de Dios. Y él resucitó, como lo leímos recién, como Jonás, tuvo 3 días y volvió. Y fue a cumplir el pacto de la sangre que estaba escrito en Zacarías. Fue a cumplir eso. Ahí se cumple el pacto de la sangre. Y lo saca de la cisterna sin agua.
Entonces, Efesios, veamos Efesios 2. Efesios capítulo 2, 8. 2, 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, hoy recuerden que somos salvos por gracia, un pasaje que lo conocemos muy bien, muchas veces de memoria, pero para nosotros los creyentes cristianos hoy, la salvación va por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿De la fe en qué? En este pacto de la sangre que Cristo derramó y vivió la ira de Dios en esa cruz. Y ahora nosotros, por fe en esa obra, somos salvos. Porque es un don de Dios. Y como dice, y no por obras para que nadie se gloríe. Que es un pasaje como para nosotros, pero como vimos en Hebreos, le habla que ni los toros, o sea, los animales solamente cubren el pecado, lo cubrían, pero faltaba el sacrificio real, máximo, el sacrificio perfecto, y ese fue el Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros los cristianos es este pasaje que conocido, pero muy, muy, muy importante para nosotros. Entonces, por la sangre de Jesucristo, Dios pudo sacar a los santos de la cisterna que no hay agua. Entonces lo sacó del Seol, sacó del seno de Abraham. Entonces ahí aprendimos eso hoy, que la cisterna sin agua es un cuadro del Seol. El Seol es lo mismo que el Hades, y en el Hades existe el seno de Abraham, porque está por dos partes, el lugar de tormento y el seno de Abraham. Entonces en Génesis 37, en el versículo 24, cuando estamos viendo que los hermanos de José echan a la cisterna sin agua a su propio hermano, a José, aquí es donde tenemos el cuadro de la muerte de Cristo Jesús a mano de sus hermanos, de los judíos. Entonces por eso José estamos estudiando que es un cuadro de Cristo. Bueno, en las demás lecciones, lo hemos podido notar y reflexionando. Pero aquí otra acción más que lo vincula a José con Cristo. El hecho que hagan esto los hermanos, lanzarlo a la cisterna, es un cuadro de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Esa profecía de Zacarías, que también hablaba del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Cristo murió, vimos que se fue a la cisterna sin agua. Se fue al corazón de la tierra a sacar a los santos que estaban ahí. Y por 3 días y por 3 noches estaba ya con todos los santos del Antiguo Testamento. Y leamos por última vez en esta lección el pasaje 37 de Génesis, Génesis 37, versículo 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Entonces José lo venían de humillar y lo lanzan ahí. Y al lanzarlo vemos por la Biblia que es un cuadro del Señor Jesucristo. Y que vamos a seguir viendo más con José. Así que, hermanos, por este domingo lo vamos a dejar hasta acá, ya que teníamos este fragmento de explicar qué era el Seol y el Hades, y que tenía que ver con las cisternas sin agua. Así que ya el próximo domingo
Continuamos desde el versículo 25, que todo el relato que continúa después hasta el 36 es el remate, la conclusión de este complot y traición de los hermanos hacia José. Que partimos en la primera lección hablando de que esta reacción de los hermanos de José no es más que una reacción muy humana de envidia y de airearse con alguien porque está siendo luz en ese momento. Y nosotros como cristianos debemos estar muy sometidos a la palabra del Señor, porque si no lo estamos, podemos caer en la misma actitud como los hermanos de José, de actuar de la misma forma. ¿Mm? Así que eso, hermanos, por este domingo. Así que espero que pueda haber sido claro y lo invito a que ore conmigo para cerrar esta lección. Amado Padre, le doy las gracias porque nos permitió tener un domingo más de lección de estas clases de escuela dominical. Gracias por mis hermanos, gracias por la iglesia, gracias por todo lo que usted nos entrega cada día en su palabra, gracias por su palabra edificante, gracias porque nos permite abrir los ojos y vivir tranquilos y vivir en paciencia esperando su venida. Gracias le damos por todo lo que usted nos da, por su protección, síganos cuidando, que no nos falte su palabra, Señor, y mantenga todas las actividades de la iglesia, aunque sean a distancia, Señor. Cuídenos de la pandemia, Señor, a todos los hermanos y amigos que estén mirando y los hermanos de la iglesia, aunque no nos vean. Y gracias por que tengamos una muy buena semana y gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que nos vemos el próximo domingo en la tercera lección, ya para seguir avanzando con José. Recuerden que José tiene mucho, mucho, mucho tiempo más por seguir. Esta es una parte de José. Así que lo dejo invitado para que nos siga viendo. Así que nos vemos el próximo domingo. Un abrazo y muy buena semana para todos. Chao.